arriesgarte a tener a alguien de la privada. Que para una nacional es todo un tema, ¿no? No hablo de prejuicios, pero en general, sí. Y un poco lo que decías, Eduardo, ¿no? El tema de las privadas en Argentina. Yo no estoy acá para hacer un descargo de las privadas ni de las públicas. Es cierto que hay países donde las privadas son universidades de élite, pero son muy poquitos países. Tal vez sea Chile por el famoso sistema de las universidades del Consejo de Rectores, los Estados Unidos por su tradición histórica. Usted sabe que en Estados Unidos la primera universidad privada fue Harvard, y que fue la primera universidad del país, y tuvieron que pasar casi 200 años para que abriera la primera pública. O el caso de Israel, pero en general es cierto. Bueno, vamos a ver cómo dejo la universidad privada, aunque yo también me formé en la universidad pública, pero en Estados Unidos. Así que, bueno. Vamos al tema de que hoy nos toca, el tema de gratuidad, el tema de equidad y el tema de pertinencia, puntualmente. En esta primer tabla que les estoy compartiendo, vemos cómo fue evolucionando la matrícula universitaria, ¿de acuerdo? Desde unos años previos a la gratuidad del 49 hasta los últimos datos estadísticos que tenemos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que tampoco sabemos si son los correctos, pero son aproximados. Es la matrícula pública únicamente. Acá no estamos sumándole alrededor de casi 500.000 más en las universidades privadas. Y fíjense la tasa de crecimiento fuerte que ha tenido por diversas razones que ya se explicaron esta mañana, no solamente la gratuidad, sino, bueno, una fuerte inversión también en el sector medio y un mayor acceso a estudios superiores. Y con evolución cambiante, ¿no? Digamos, hay el caso particular es el del 75-80, que ahí ven una caída en la tasa de crecimiento, ¿no? De 6.3 puntos, 6.3 en términos porcentuales, que eso fue producto del gobierno militar cuando puso cupos y examen de ingreso, el arancelamiento. Yo hice una pequeña reseña, pero esto ya también un poco se lo dijo anteriormente, los momentos donde hubo gratuidad. Después de la revolución, el 49, ¿no? Por supuesto, la libertad para cobro de aranceles a partir del 55, vuelta a la gratuidad en el 73, aranceles en el 76. En general los aranceles eran bastante accesibles, digamos, no eran. A ver, si nosotros tenemos idea de arancelamiento, tal vez nos podemos o ponemos un poco la idea de lo que ocurre en Chile o lo que ocurre en los Estados Unidos, donde los aranceles son realmente altos en relación al Producto Bruto Per cápita, también el caso de Gran Bretaña y también el caso de Australia. Pero en general, los aranceles en el mundo no son tan altos en relación a la capacidad de pago de las personas. Y en el caso de la Argentina, en las dos veces donde hubo un arancelamiento real, era relativamente bajo. La libertad para el cobro, bueno, la gratuidad a partir de la llegada del gobierno de la Restauración Democrática de Alfonsín, y luego la libertad para el cobro de aranceles a partir de la Ley de Educación Superior, el gobierno en los 90. Muy pocas universidades utilizaron, digamos, esa libertad. Estoy hablando puntualmente de las carreras de grado. En general hablamos de las carreras de grado, el fenómeno de posgrado es una especie propia, diferenciada de la universidad. No solamente por explicar, en el caso argentino, una proporción muy pequeña de estudiantes en relación al grado, sino porque se maneja de manera bastante autónoma. Así que en general todas las políticas y todas las miradas
están enfocadas a la carrera de grado, que es la que alberga la gran cantidad de alumnos y carreras y formación profesional, ¿no? Y luego la gratuidad, la reforma Puigros, como se la denomina, en el 2015 el cambio de los artículos ahí en la Ley de Educación Superior para volver a la gratuidad. La particularidad que existe, fíjense, es la relación de la población universitaria cada 1000 habitantes, es la última columna, la de la derecha, cómo va creciendo. O sea, si tomamos desde el momento en que se decide la gratuidad en el 49 hasta hoy en día, casi se multiplicó por 10. Digamos, tenemos ahí ya un problema en particular de cómo vamos a financiar la gratuidad, porque la población universitaria crece a tasas mucho más rápidas que la poblacional, que es la que en definitiva aporta los dineros, los fondos para sostener el sistema. Los países en general que mantienen la gratuidad, y esto también algo se dijo durante la exposición de la mañana, han tenido una salida, y la salida ha sido el sector privado. Aquí le puse un ejemplo de lo que ocurre en otro de los rincones del mundo que el sistema universitario está bastante privatizado, que es el Asia y particularmente el sudeste asiático. América Latina sería el otro caso. Ya habíamos visto que más o menos el 50% de la población universitaria en América Latina va al sector universitario. El otro caso es el que ustedes tienen aquí presente. Entonces, se ha utilizado el sistema privado como financiamiento complementario a los fondos públicos. Digamos, el Estado sin la capacidad suficiente para mantener sus universidades, en general consideradas de élite. En general, en el mundo, el sistema élite es el sistema público, salvo algunos casos muy particulares. Estados Unidos es una excepción. Estados Unidos es una excepción en casi todo en educación universitaria y educación superior en general. Y una forma de defender esa condición de élite, acá también se puso el ejemplo de Brasil, las grandes universidades de los estados más ricos, Universidad de Campiñas, Universidad de San Pablo, la de Río de Janeiro, todas ellas tienen restricciones muy grandes y han dejado que la expansión o el financiamiento se hiciese a través del sector privado. Fíjense la evolución desde 1960 hasta el 2000 de cómo los distintos países en América Latina y el Caribe fueron creciendo el sector privado, o sea, fueron absorbiendo el aumento en la demanda por educación superior, y los países de la última línea, o de la primera, mejor dicho, la del 50%, son, mientras en la década del 60 no existía ningún país en América Latina y el Caribe que la matrícula privada superara la pública. En los 2000 ya tenemos muchos países: Brasil, Colombia, Dominicana, Chile, El Salvador, Costa Rica y Paraguay. ¿De acuerdo? Ha sido un proceso desde los 60 hacia hoy en día de privatización del sistema de educación superior. Ahora, cuando hablamos de privatización, no es simplemente la cuestión de que los candidatos o los estudiantes vayan al sector privado, sino que es trasladar los costos de la educación superior al sector privado, o sea, que sea el privado el que lo pague. Más allá de que existen universidades públicas que cobran aranceles, el caso de Chile, con las salvedades ahora que han ocurrido de los primeros 6 deciles que no pagan, el caso de Brasil donde no se paga, pero en general el porcentaje que cubren los aranceles son bajos en relación al costo. Digamos, no quiere decir que
la privatización desde el ángulo, desde la mirada financiera de las universidades nacionales o las universidades públicas, el arancel esté cubriendo la totalidad del costo. Nuevamente, Estados Unidos siempre nos sirve como un ancla para ver qué porcentaje de los aranceles, y los aranceles son altos. Por ejemplo, en el estado de California, un arancel de una universidad pública de calidad, la UCLA, Universidad de California Los Ángeles, la de San Francisco, se acercan más o menos a los $20.000, 25.000 anuales para aquellos alumnos norteamericanos que no han tributado en el Estado. Es un sistema muy federal. Digamos, uno tiene que haber contribuido con el erario público durante los últimos 4 o 5 años para poder tener un arancel diferencial que en general ronda los $10.000, $12.000, si no, en general se duplica. ¿De acuerdo? ¿Y qué porcentaje de esos ingresos por aranceles cubre el gasto de una universidad norteamericana? Y alrededor del 30-35%. El resto son fondos del Estado federal, y en general cuando son universidades de élite que invierten un gran porcentaje de su presupuesto de la investigación, son recursos del gobierno nacional, federal, que es el que financia la investigación. ¿De acuerdo? O sea que una forma de financiar el crecimiento en América Latina, habíamos visto el caso de Asia también, ha sido la expansión del sector privado para absorber estos nuevos alumnos. El caso de Argentina, acá lo podemos observar, esto es la universidades e institutos universitarios y la proporción de alumnos privados sobre la totalidad del sistema universitario. Fíjense que si miramos el último número, el del 2017, donde casi está cerca del 21%, todavía está más abajo de lo que teníamos en la década del 80, que estaba casi en el 22%. O sea que Argentina es un caso donde el sector privado se expandió muy rápidamente durante los primeros años. Recordamos que las primeras universidades privadas son del año 59, que se derivan de la ley del año 1958, y hay un crecimiento muy fuerte durante esa primera década, y después por diversos motivos hay un decrecimiento en términos porcentuales. Fíjense, en el 75, después en el 85 nuevamente. Eso coincide con la apertura de la universidad y la eliminación de exámenes de ingreso, restricciones o cupos. O sea que en general en la Argentina no ha habido una política de utilizar el sistema privado como complementario del sistema público, sino siempre ha habido una especie de idea más que el sector privado viene a actuar como una especie de sustituto, pero no complemento. Y ese es un gran problema, porque los sistemas no pueden funcionar de esa manera. Digamos, hay que pensar el sistema privado y el público como un todo, el sistema nacional como un todo. Algunos de administración pública, algunos de administración privada, y complementarse. No ocurre eso en la Argentina. Así que seguimos estando en un 20% de proporción de alumnos en el sector privado, es decir, que no estamos utilizando al sector como un escape o como forma de financiar al sistema total, como lo ha hecho prácticamente el resto de Latinoamérica, salvo el caso de Uruguay y Argentina, que son los que tienen los porcentajes más bajos. Respecto de las formas de arancelamiento de los sistemas de educación superior públicos, recién vimos que una forma era irnos al sector privado y trasladar parte de la demanda al sector no público. Acá hay un conjunto de países donde se cobra arancel, otro grupo donde es gratuito. Lo del arancel es a veces relativo, en el sentido de que podemos denominar arancel puro,
que cobran algunos países, y algunos otros países lo que cobran son gastos de administración, gastos por la utilización de la biblioteca, gastos para reinscribirse en las materias o derecho de examen. Eso es bastante común en Europa. En el caso de gratuito, bueno, hay una cierta tendencia, diría, en algunos países, el caso de Alemania, que desde hace 3 años, las 16 provincias que lo constituyen, sus universidades son gratuitas. Otra particularidad, bueno, lo de Chile ya se había nombrado, otra particularidad es los Estados Unidos, que puntualmente el estado de Nueva York, desde hace un año atrás, determinó la gratuidad para aquellas familias, y acá el número que les voy a dar los va a sorprender, que tienen un ingreso familiar menor a $100.000 anuales. Eso implica una proporción muy grande de la población que va a tener acceso gratuito. Es único, es el único estado, y es algo que ha comenzado a partir, como yo les dije, desde hace 2 años. Hay sí algunos estados en los Estados Unidos en donde existe la gratuidad, pero es para el sistema superior no universitario, o sea, para los que se denominan community colleges. Un caso particular en Estados Unidos también es el famoso Plan de California, o el Master Plan de California de la década del 60, en el cual es un sistema absolutamente meritocrático, en el cual, de acuerdo al promedio de las notas del secundario, los alumnos ingresan en distintos niveles de educación superior. Los de menor rendimiento van al community college, o sea, los terciarios no universitarios. El segundo lote va a las que se denominan University of California, que son básicamente las que están concentradas en educación del tipo college. College significa las que se concentran más en una carrera de 4 años con una fuerte impronta en las carreras sociales y humanísticas, y que algunas de ellas sí llegan hasta el nivel de maestría, pero tienen muy baja oferta de doctorados. Y el tercer nivel son las Berkeley, las UCLA, las San Francisco, las Irvine, las más famosas, y eso está disponible para los alumnos que han tenido el mejor rendimiento en el secundario, y también ahí se lo computa. No existe en los Estados Unidos una prueba general, ni de finalización de secundaria, ni de ingreso a la universidad. Se da un examen que se llama el SAT, que es un examen de conocimientos generales, que luego se promedia con las notas que tuvieron los alumnos en el sistema secundario. Y lo que le quería decir, que en ese caso, la gran mayoría de los community colleges o el sistema terciario no universitario es gratuito. Y para los alumnos que tienen mejor nota hay muchas becas también para el sistema que le sigue. Digamos, las universidades no tan de élite del sistema público y las universidades de élite del sistema público. Digamos, hay una especie de estratificación en el inicio, pero hay un grado de articulación muy alto. Por lo tanto, al final del día, la probabilidad de desestratificación es cierta. Digamos, no existe como en la Argentina, donde los terciarios técnicos no universitarios son terminales. Es decir, no hay una articulación fuerte con el paso hacia la universidad. Y que creo que eso es una de las debilidades del sistema. Algo de eso creo que Juan Carlos algo había mostrado, casi 1 millón de alumnos en los institutos terciarios no universitarios, que forman, bueno, un gran porcentaje de docentes y mano de obra técnica también, pero la asociación con las universidades es muy baja, y creo que eso es algo para comenzar a pensar. El caso del arancel dual track o de doble carril.
también algo se dijo hoy. ¿Qué significa? Que hay alumnos que pagan y alumnos que no pagan. ¿Y cuáles son los alumnos que pagan? Hay distintas modalidades. Una muy característica es a través de un examen de ingreso. Si uno no llega a cierto nivel, a cierto puntaje, si quiere ingresar en esa universidad tiene que pagar. O irse a otra universidad donde pueda dar un examen de ingreso que tenga un requisito menor. Otra particularidad es el sistema, como se dijo esta mañana, chileno, que se comienza a pagar a partir de el vencimiento del tiempo teórico para recibirse. O sea, si supero los 4, 5, 6 años, lo que dure la carrera, comienzo a pagar. Y otra alternativa también que se utiliza es el mantener un promedio. O sea, si se baja de un determinado promedio, el alumno comienza a pagar. Esos son los famosos modelos de doble carril. Entonces el arancelamiento es contingente al rendimiento del alumno y en distintas maneras. En cuanto al arancel diferido, el modelo australiano y el modelo uruguayo también se lo explicó, pero básicamente puede estar dado por un impuesto al graduado o pagar con un gran descuento al contado una vez finalizado los estudios. ¿De acuerdo? O sea que nuestro sistema sería, la literatura británica lo llama upfront tuition, o sea, pagamos antes de hacer el viaje, como si tomáramos un colectivo. Eso por supuesto, para el sector privado o el sector de posgrado. Vos me preguntabas, Ana, algo sobre el sistema del impuesto al graduado y Humberto Petrey, ¿no? Sí, Humberto Petrey fue el que había hecho la propuesta. Otra propuesta que yo vi al respecto fue cuando se planteó la reforma de la ley del 95, la ley de educación superior. Estaba la propuesta, creo que llegó a haber cerca de 10 proyectos de ley de reforma de la ley de educación superior. Y en el único que yo vi, por lo menos el único en mi caso que yo vi, en donde proponía un impuesto al graduado, fue uno presentado por Pinedo, por Federico Pinedo, donde tenía un impuesto al graduado contingente a los ingresos. O sea, si entraba en determinada categoría de ingresos, comenzaba a pagar. Pero bueno, es lo único, más allá de la propuesta de Petrey que he visto. Respecto a lo que pienso, bueno, si surge alguna pregunta, intentaré dar mi posición, que no sé si la tengo segura todavía. Bueno, respecto de los fondos públicos a las universidades nacionales en términos del producto, ha habido un crecimiento muy grande, muy grande. Prácticamente se ha duplicado si tomamos el año 1990. Es cierto que el año 1990 está impactado por la crisis del 89, la hiperinflación, entonces ahí en términos porcentuales fue muy bajo. Pero hemos llegado alrededor del 1% en la inversión pública. Si le sumamos la privada, no sé si hay algún trabajo demasiado exacto. Yo le calculo 0,2 puntos porcentuales del PBI más. Hice un cálculo, pero no sé si alguien, vos, Ana, hiciste algo de eso, del aporte privado. Y a mí me da, sí, cerca de 0,2 puntos del producto. Así que estaríamos, digamos, el gasto general 1,2. Pero yendo al Estado, puntualmente, yo creo que acá nos enfrentamos a un problema. El primer punto es que en educación superior hay un número mágico en cuanto al PBI o qué porcentaje del PBI hay que invertir. Como hay un número mágico en educación en general, que es el del 6%, hay que llegar al 6%.
En educación superior ese número mágico es 2%. Es muy raro que los países lleguen al 2% sin inversión privada, salvo que sean países muy ricos. El caso de Francia, el caso de los países nórdicos, donde tienen la capacidad para llegar a esos niveles. Lo que se planteaba de Chile, que está cerca del casi 3% o 2,5%, y el sector público aporta 1,3%. Así que es gran aporte privado, gran aporte privado. Es muy difícil, salvo los países ricos. Acá tenemos, en promedio América Latina asigna 1,5%. Pero claro, ahí hay gran aporte privado. Brasil, Chile y Colombia, por ejemplo, superan el 2%. Pero también con aporte privado. Brasil, Chile y Colombia son tres modelos muy privatizados. En los tres casos, el aporte, digamos, la cantidad de alumnos es muy superior al 50%, sobre todo el caso de Brasil y Chile. El de Colombia no tanto, ahora está cayendo porque la gran expansión que está teniendo el sistema superior colombiano está siendo absorbido por las universidades públicas, pero igual sigue en niveles muy altos. En el caso de Estados Unidos alcanza casi el 3%, pero casi con un 70% de aporte privado. Estados Unidos no es un sistema demasiado privatizado en cuanto a cantidad de alumnos. En general se tiene la idea que en Estados Unidos van todos a universidades privadas, y no es así. La paridad pública-privada se alcanza a mediados del siglo XX, después de la salida de la Segunda Guerra, sobre todo cuando vuelven los soldados del frente y son ubicados en los community colleges, en las escuelas estas técnicas, con dos fines principales. Una es bajar la tasa de desempleo y segundo, capacitarlos para un mercado laboral con características particulares que la gente que volvía del frente no tenía. En ese caso, ahí se llega a la paridad y hoy más o menos el aporte privado en cantidad de alumnos es del 35%. El resto va a universidades públicas, con la particularidad que las universidades públicas son pagas en un 30%, digamos, el gasto total es un 30%, salvo el caso de New York, que lo habíamos dicho antes, que para las familias que hacen menos de $100.000 anuales, obtienen menos de $100.000 anuales, el sistema es gratuito y es toda una novedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la tendencia futura en los Estados Unidos? Por lo menos para mí es una incógnita. La cultura de pagar es algo muy instalado, pero el paso que ha dado Nueva York ha sido importante. Aquí lo que construí es en base a datos de la Secretaría, tomando como índice 100 en el año 1975, o sea, si todos partimos desde el mismo nivel, cuánto creció el presupuesto, cuánto crecieron los alumnos y cuánto el presupuesto por alumno. Y es un poco una mirada gráfica de lo que habíamos mostrado en las primeras filminas, en las cuales se observaba ese crecimiento mucho más acelerado, casi 10 veces de la matrícula universitaria en relación al crecimiento poblacional. Y que, por supuesto, el presupuesto o los recursos públicos están en relación también a no solamente al crecimiento del país, sino también al crecimiento de la población. La línea naranja se ve que los alumnos crecen a una tasa mucho más rápida a la que creció el presupuesto, que es la línea azul, y por lo tanto el presupuesto por alumno fue cayendo, aumentó un poquito del 2005 hasta el 2010, hay un crecimiento fuerte, es cuando pasa de 0,5 puntos del producto a 1, pero las perspectivas futuras no son para nada alentadoras. Y no son alentadoras por lo menos desde mi punto de vista, porque el gasto público, no solamente destinado a educación, sino a mantener el Estado, a mantener la provisión de bienes sociales, y me refiero a educación, a salud, a vivienda, a infraestructura, llegó a unos niveles
realmente altos, solamente comparables al gasto que tienen los países desarrollados y los países que invierten mucho en bienes sociales. Digamos, el gasto público pasa desde 2003, 2004, así ahí a la salida de la crisis, de alrededor 23-24% del producto. Estoy hablando del gasto en los 3 niveles de gobierno, el municipal, provincial y el Estado, el nacional, a casi un 40%. O sea, aumentó casi 15 puntos porcentuales. Yo creo que es una presión tributaria al límite. Me da esa sensación porque estamos en los mismos niveles que los países, sí, los países nórdicos y los países más desarrollados de Europa. Entonces, si con esa presión fiscal que aumentó 15 puntos, nosotros pudimos aumentarle medio punto al sector universitario, si llegamos al límite de la presión fiscal, ¿cuánto más le podemos llegar a dar en términos del producto al sector de universidades? Que para llegar al presupuesto, a los niveles de inversión per cápita que se tenía a principios de los 80, hay que duplicar, casi duplicar, el presupuesto que hoy se destina a educación superior. Es decir, el Estado debería estar invirtiendo casi 2 puntos del producto para llegar a los niveles de inversión per cápita que se tenía en la década de principio del 80. Por eso, digamos, estamos ante una paradoja y no solamente una cuestión de voluntarismo, sino que me parece que se llegó a un nivel de presión y mientras el Estado siga teniendo distintas prioridades, ustedes saben que cuando hay algún tipo de crisis de tipo fiscal, el sector que más sufre es el sector universitario. Digamos, si hay 3 niveles de educación, el recorte principal va a ir a las universidades y no va a ir al sector primario y tampoco al secundario. Bueno, eso en cuanto a gasto, la probabilidad de poder obtener más fondos y cómo mantener el sistema gratuito, ¿no? En cuanto a algo de esto también se dijo, las razones a favor del arancelamiento universitario, los retornos privados son altos. Eso quiere decir básicamente que un grado universitario tiene un diferencial salarial con aquel que solamente tiene estudios secundarios y que son significativos. Después vamos a ver lo que ocurre para el caso de Argentina. Los sistemas no arancelados son regresivos por la simple cuestión de que lo sobreutilizan los quintiles más altos, los de mayor ingreso. Los estudiantes y familias que pagan aranceles demandarán rendición de cuentas, bueno. Y los déficits fiscales crecientes, que es un poco lo que yo dije recién. Las razones en contra del arancelamiento universitario, la limitación en el acceso a las minorías rurales, étnicas y las familias de bajos ingresos, eso es lo que se esgrimen normalmente. Los costos para los estudiantes y familias de bajos recursos son altos tomando el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el salario, que es una de las variables más importantes que se había, creo que Ana, vos habías hablado sobre costo de oportunidad. Digamos, el hecho de estar estudiando se pierde un ingreso en la familia. O sea, deja de obtener ese salario y en términos relativos, un salario menos en una familia de bajos ingresos es mucho más significativo que en una familia de altos ingresos. Los retornos sociales son altos. ¿Qué son los retornos sociales? Bueno, los que recibe la sociedad toda, independiente de quien invirtió en educación. O sea, si yo me educo, si mi vecino se educa, el entorno que vive cerca de mi casa y de mis vecinos va a recibir un beneficio. Un beneficio por cuestiones económicas y cuestiones no económicas. Vamos a mostrar algunas. Y las fuertes externalidades positivas, acá puse algunos ejemplos. 4 años de educación formal en el sistema de salud. Son 17 días de ausentismo laboral, 16 años de educación formal,
4 días de ausentismo laboral. O sea, se reduce por año 13 días. Eso en términos de productividad per cápita, son alrededor, tomado a paridad poder de compra, el PPP, no el nivel de dólar que está actual, es alrededor de $28.500 anuales de producción, de productividad, digamos, que tiene una persona con mayor educación, en este caso con educación superior completa. Eso todo a lo largo del ciclo de vida laboral, no por año, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, desde que ingresa, supongamos, a los 25, a los 60 o a los 65 cuando se retira. Eso es lo que le aportó de más a la economía, simplemente por tener una menor tasa de ausentismo laboral por una cuestión de salud. La cuestión de salud está directamente vinculada a, se piensa que un trabajador con educación universitaria y una persona simplemente con un estudio primario, el primero va a utilizar más el concepto de medicina preventiva más que curativa, y por lo tanto va a estar menos días enfermo por año. El otro tema con respecto, estas son externalidades de la educación superior: 11% de reducción en arrestos por año de educación, caso de Estados Unidos, una serie de tiempo del 60 al 90, y la probabilidad de ser arrestado en personas de 21 a 25 años es 8 veces menor sin educación terciaria. Esto significa que a partir de la educación universitaria se estaría utilizando menos el sistema judicial, el sistema carcelario, etcétera, etcétera, con una salvedad que en general aumentan las tasas de criminalidad más sofisticada, como es la evasión fiscal o algún tipo de delito de tipo financiero. Que eso también es cierto y está probado en la literatura, así que no sé si, no creo que no sé si se cancelan los efectos, pero no, creo que no. Piensen que en la Argentina, en el sistema carcelario, el 90% de las personas bajo arresto tiene secundario incompleto y primario incompleto en un gran porcentaje. El otro tiene que ver con la conciencia cívica: el 80% de las personas con educación terciaria vota, el 54% de las personas con solo estudios secundarios vota. Estos son porcentajes de la OECD. Eso está considerado involucrarse más con las cuestiones cívicas, con las cuestiones de la política, del quehacer social, que sería lo que estaría justificando desde una mirada no monetaria, y no simplemente el derecho a la educación sin tomar en cuenta las cuestiones de externalidades no monetarias o monetarias, como en este caso. En la tasa de desempleo, población entre 25 y 65 años para la Argentina, el primer trimestre, población con estudios secundarios completos se acercó al 11%, la población con educación terciaria fue menos del 7%, digamos, ahí hay una diferenciación, y eso hace que en definitiva sea mucho más productivo, digamos, sea mucho más, pague más impuestos en definitiva. El beneficio neto para el Estado, promedio países OECD, a partir de un mayor pago de impuestos, contribuciones sociales y menor requerimiento de transferencias públicas. Eso básicamente es que la educación universitaria o el universitario no recibe planes sociales en general, y paga más impuestos. Y a lo largo del ciclo laboral, la diferencia entre el salario mayor por tener educación universitaria menos las transferencias que recibe del Estado durante el ciclo de vida laboral para países OECD es de $135.000 y 72.000 para las mujeres, lo que, bueno, denota que las mujeres en general tienden a ganar menos. No vamos a discutir las distintas teorías. Algunas pueden decir, bueno, no me quiero meter en un tema particular, pero es cierto que hay diferenciación inclusive para mismos trabajos. Otros tienen que ver porque están en profesiones donde son menos remuneradas,
otro tiene que ver con las cuestiones de maternidad, que hay más ausentismo durante el ciclo de vida laboral, bueno, y entonces eso se lo cristaliza a través de una diferenciación salarial, pero bueno, es tema para otro congreso. Es interesante mirarlo de esta manera, que es el retorno de la inversión en educación por nivel y tipo en países en vías de industrialización. El eje de las Y, el vertical, muestra el porcentaje por arriba de lo que gana un trabajador con solo educación secundaria versus un trabajador con educación terciaria. ¿De acuerdo? En el caso de la columna de terciaria, fíjense que tiene 25% de retorno, o sea que gana en promedio, le da un retorno de un 25%, y cuando tomamos el retorno social es mucho más bajo. Nos concentramos en el terciario. El costo de oportunidad de capital es básicamente el retorno de invertir en una máquina, en una fábrica, en abrir un taller, llamémosle de esa manera. O sea que sería muy beneficioso invertir en la propia educación de uno. Ese diferencial en el terciario, las dos columnas de la derecha, entre el retorno social, que es lo que se estaría apropiando de alguna manera el Estado, de la educación de la persona, del trabajador con educación universitaria, y lo que se está apropiando la persona, ese diferencial es lo que ha justificado mayormente, de acuerdo a las recetas del Banco Mundial, el arancelamiento de la universidad. O sea, si yo me fijo en el nivel secundario, la diferencia entre lo que se queda el Estado y lo que se queda el privado es muy poquito. Por lo tanto, ahí no tengo un porcentaje grande como para sacarle una porción. En cambio, cuando la porción es muy grande, entre el retorno que recibe el Estado y el retorno que recibe el privado, como es en las dos columnas azules y naranjas de la izquierda, eso, desde un punto de vista monetario, lo estaría justificando. Quiere decir que tiene espaldas como para pagar un arancel. ¿De acuerdo? En el tema de secundario y primario es mucho más bajo. Por lo tanto, estoy hablando, atención, desde un punto de vista financiero, no estoy hablando desde un punto de vista de los derechos y qué corresponde y qué sería una cuestión más equitativa y menos equitativa. Desde un punto de vista financiero es factible. No me acuerdo quién había hablado sobre Juan Carlos, sobre el retorno, o sea, lo que gana por encima de un trabajador solamente con educación secundaria. Alguien que tiene educación superior incompleta, que es la barrita azul. Pongamos el caso de Argentina. Alguien con educación superior incompleta gana en promedio un 20% que tiene el secundario. Y quien tiene educación universitaria, un 20% más que el que tiene la universidad incompleta, o un 40% que el que tiene la universidad completa versus el secundario completo. Ahora, la particularidad es que la Argentina es el país que tiene el retorno más bajo. Así que el premio por estudiar es el más bajo de todos los países. Lo que también me podría decir que en relación a Colombia, o a Costa Rica, o a Paraguay, o a Brasil, la probabilidad o el margen o los grados que tengo para arancelarlo es menor. Si lo comparo con países como Colombia, Costa Rica, Paraguay y Brasil, porque el retorno es menor. Ese retorno menor, ¿de dónde sale? En general, la Argentina ha tenido una política de transferencia a los sectores más vulnerables, casi única de América Latina,
y estábamos hablando de los planes sociales y la asignación universal por hijo y toda la intervención pública, donde se gasta un porcentaje del presupuesto importante, y eso hace que los diferenciales salariales entre las personas que no han tenido educación y los que tienen educación universitaria tiende a caer. Esa es una explicación. Y la explicación adicional es que los gremios han sido muy fuertes, las paritarias y los salarios básicos tienden a ser altos y por lo tanto el diferencial salarial tiende a achicarse. O sea, una sumatoria de gremios muy fuertes y una fuerte intervención pública en ayuda a los más necesitados hace que el premio por estudiar tienda a caer. Entrando ya en el tema de, no sé cuánto tiempo, si voy, no tomé la hora. Me quedan unos minutos, bueno. El tema de equidad y gratuidad. Bueno, también se habló de esto. La probabilidad de llegar a la universidad está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico. Si ustedes miran el gráfico de la izquierda y miran esa línea azul, ¿no? Que parece un electrocardiograma, ¿no? Como está. Fíjense que para la primaria, que es la azul, la cobertura es prácticamente universal. O sea, la probabilidad de llegar a la primaria no hace distinción de clase. En el caso de la educación secundaria, ya tenemos una diferenciación. Es decir, la probabilidad es mucho mayor o un poco mayor proviniendo de los últimos, esto está en deciles, ¿no? Proveniendo de los últimos deciles o de los últimos 50. Perdón, percentiles, es por 100. Dije deciles, percentiles, es por 100. Deciles hay que sacarle un 0. Ahora, la terciaria, fíjense cómo va incrementándose a tasas aceleradas, sobre todo cuando pasamos el percentil 50, 60. O sea que el 60% más pobre de la población, el acceso en América Latina y el Caribe a la educación terciaria es muy bajo. Eso nuevamente está en relación a el arancelamiento, porque lo tienen que pagar, sobre todo en sistemas tributarios regresivos, donde dominan los impuestos indirectos. O sea, el impuesto indirecto es aquel que paga toda la gente independiente del nivel de ingreso. El directo sería impuesto a la ganancia. Entonces, ¿por qué deberían estar financiando a la universidad si los que la están utilizando, como vemos acá en la línea verde del gráfico de la izquierda, sobre todo los percentiles más altos del ingreso? La de la derecha muestra, bueno, un crecimiento desde mediados, sí, principio de 2000 y 2012, subió la línea para todos los percentiles, o sea que hubo una inclusión de todos los sectores económicos, pero nuevamente, el primer decil sería, o sea, el percentil 10, está apenas el 10%. Es decir, que 1 de cada 10 chicos del 10% más pobre de la población accede a educación superior, mientras el 7 de cada 10 del percentil o del decil más alto. También se había hablado sobre el tema de la falta de graduación que teníamos, las bajas tasas de graduación que tenía la Argentina. Es un gráfico en el cual es algo que es bastante intuitivo, se me ocurrió hacerlo, en el cual muestra una correlación negativa entre la probabilidad de graduación al 6º año. Digo proxy porque no hay una tasa, no se siguen cohortes en Argentina, entonces no tenemos el número exacto de cuántos se gradúan, y el porcentaje de alumnos que está por debajo de 2 materias aprobadas. O sea que de alguna manera la deserción está íntimamente relacionada a alumnos o que se demoran mucho o que son pocas las materias que
cursan durante los primeros años. O sea que esa especie de flexibilización o hacer el sistema más flexible para tratar de incluir más alumnos y obtener una graduación mayor, evidentemente no se observa. Directamente es una relación, una correlación negativa entre ser más flexible y ser más eficiente. Tiene su lógica. Esto es algo que debería sorprendernos con respecto al mercado laboral. En el caso de Argentina y Chile, Chile estuvo siempre presente, pero quise poner también el mercado de los Estados Unidos, que es un poco el gran país industrializado, y cómo está compuesta la fuerza laboral. La línea azul, o digamos la primera parte de las 3 barras en azul, muestra el porcentaje de los trabajadores que tiene bajas competencias. Esto significa que no finalizó el secundario. En el caso de Argentina es más de la mitad de los trabajadores. Chile un poquitito abajo del 40% y Estados Unidos 1 de cada 4, digamos. Esto hace una mano de obra bastante menos calificada en el caso de Argentina que lo que está teniendo Chile, y por supuesto como comparación lo que sería la mano de obra en un país desarrollado. El medio es hasta terciario incompleto. Habíamos visto que le agrega valor a la producción el terciario incompleto. En el caso de la Argentina es el 31%, y Chile y Estados Unidos es 40%. La gran diferencia se hace en el nivel terciario completo o superior, que es 1 de cada 3 trabajadores en los Estados Unidos tiene el terciario completo o universidad. En el caso de Argentina es menos de 2 de cada 10 de los que están trabajando. Acá están incluidos también las personas con terciario no universitario, si estamos tomando la totalidad. Y en el caso de Chile, bueno, hay diferenciación sobre todo en el tema del terciario incompleto. En la Argentina, si vamos sumando el terciario incompleto con el secundario incompleto, tenemos casi más del 80% de la población laboral muy poco especializada y muy poco calificada. Siguiendo con el mercado de trabajo y lo que le aporta a la economía, en la educación, esto es el valor presente del capital humano per cápita. ¿Qué significa? Lo que le aporta a la economía a lo largo del ciclo laboral la persona promedio, medido en valores de hoy. O sea, a lo largo de su trayecto laboral, de su ciclo de vida de trabajo, un trabajador argentino contribuye con $71.000, valores 2014, per cápita. Y la diferenciación es notable con Colombia, Brasil, Chile. De Uruguay me sorprende, no tengo forma de explicarlo bien, pero bueno. Pero si nos quedamos en el caso de Argentina, vemos que países como Colombia, Brasil y Chile, dejemos de lado Uruguay, Colombia, Brasil y Chile nos vienen superando. Es decir, eso es lo que contribuye y que está íntimamente relacionado a la filmina anterior. La característica de la mano de obra. O sea, está aportándole poco a la economía. Para ir cerrando, me faltan 2 o 3 filminas. Me quiero concentrar un poco en el tipo de recurso humano que estamos formando en la Argentina. Chile estuvo presente durante toda la tarde, toda la mañana, y sobre todo durante toda la mañana, y cerramos con Chile también, esta parte. Hay ciertas carreras que tienen un retorno negativo. Retorno negativo quiere decir que cuestan más de lo que aportan a la economía. En el caso acá hay una diferenciación entre lo que son las universidades.
Los institutos profesionales y los centros de entrenamiento técnico serían los terciarios no universitarios, que más o menos está en el 40% de la totalidad de los alumnos. El 60% va a universidades. Fíjense que las carreras universitarias en general son poquitas las que tienen retorno negativo. ¿Se entiende eso de retorno negativo, no? Quiero decir que el retorno negativo sería que lo que le aporta a la economía es menos de lo que le costó tanto al privado como al Estado producirlo. O sea, en ese caso, como está comparado con un trabajador con educación secundaria, hubiera sido mejor que se hubiera quedado solamente con el secundario, que el Estado no hubiera invertido en él, porque lo que le devuelve después al Estado es menor de lo que se invirtió. O sea, la diferenciación que tiene con un estudiante, con un trabajador con solo estudios secundarios es tan pequeño que no llega a cubrir los costos de la formación en esa carrera específica. Fíjense que aquí tiene las distintas carreras, para el caso de Chile 2016, en el cual se ve que las ingenierías o las ciencias tienen un retorno mucho más alto que humanidades, educación y sociales. La línea de 0 hacia la izquierda son los que tienen retornos negativos y está dividido por percentiles. Percentil quiere decir que es el 25, digamos, porque no todos cobran lo mismo siguiendo humanidades. Digamos, el circulito azul toma el 25% de la población que está empleado, habiéndose formado en humanidades, y gana menos. El 25% que gana menos. La media, que sería justo el que está en la mitad, y el percentil 75 serían el 25% que más gana. Y esto para desembocar un poco a la Argentina. ¿Qué estamos formando hoy? ¿Qué tipo de perfil de egresados estamos teniendo? Si nosotros nos situamos en 1990 y recorremos durante esos años hasta el 2015, vamos a ver que no hay una gran diferenciación en el perfil de graduados. Sí, hemos aumentado la cantidad de graduados, en eso no hay duda, y hemos visto que en relación a la cantidad de población, la cantidad de graduados que tiene la Argentina es cada vez mayor, cada vez mayor. Pero los perfiles son generalmente y particularmente los mismos. Dominan las ciencias sociales, que eran el 35% y hoy son el 36%. Las aplicadas cayeron un poquito. Las aplicadas son las ingenierías, las estadísticas, la arquitectura. Y hay bastante bajo, y eso no ha podido incrementarse, la inversión en las ciencias básicas y naturales. Son las que forman los físicos, los matemáticos, los químicos, los biólogos. Y eso es una deficiencia del sistema, una deficiencia importante. En la década del 70, entre las aplicadas y las básicas y naturales, explicaban el porcentaje mayor, sumadas. Hoy ese porcentaje no alcanza al 30%. Les doy un dato que les va a impresionar y para ir cerrando. Desde que comenzamos esta mañana, ¿a qué hora? A las 9:30, hasta ahora que son las 4:10. Tenemos 15 nuevos abogados en el país. Y para formar un físico, vamos a tener que esperar hasta el sábado.